mantener el principio de mínimo privilegio, dirían en todo lo que tenga que ver con seguridad. Todo lo que tiene que ver con seguridad, con nuestras cuentas, con lo que instalamos. Hay manejadores, por ejemplo, que ahora se integran para estos temas de ciencia de datos que tienen funcionalidades de programación, ¿no? Librerías, ¿no? Entonces, pues en realidad lo que dicen es, si no las vamos a utilizar, pues no las deberíamos de poner, ¿no? O inclusive también algunas que es común, ¿no? Que algunos tengan un SDK, ¿no? Para aquellos que son programadores, ya sean que son como estas, que son librerías, ¿no? Que, pues que te ayudan en la parte de programación, ¿no? De código ya como tal, para trabajar tras bambalinas, ¿no? Con los manejadores. Entonces sí, existen, pero no se recomiendan, por ejemplo, instalar en un servidor productivo de base de datos, ¿no? Porque imagínense que nos hackean nuestro servidor de base de datos, y si ahí tienen las librerías de código, pues les estamos facilitando el trabajo, ¿no? A alguien malicioso que pudiera entrar a nuestra base de datos. Entonces, empezar con no te asigno nada, y a partir de eso yo te voy agregando o te voy dando permisos, ¿no? O accesos, ¿no? De acuerdo a lo que necesites, ¿no? En algunas empresas inclusive también tienen estas políticas de revisión de permisos cada cierto tiempo, ¿no? También otro tema importante que debemos de conservar son objetos, los objetos que se manejan en la base de datos. Aquí ya particularmente, más allá de los datos, ¿no? Que ya lo dijimos, es lo que queremos proteger principalmente, pero también hay código, como decíamos, store procedures, funciones, índices. Entonces, hay cosas que requieren de un permiso, ¿no? La misma tabla en sí, que requieren de permisos especiales, o que no cualquiera debería de tener acceso inclusive al código, ¿no? Por ejemplo. Entonces, con el fin de garantizar la integridad de los datos, se mantiene un control de acceso, que es lo que ya comentamos, para asignar privilegios a objetos de usuario y de sistema. Por ejemplo, para monitorear la base de datos, pues no todos también deberían de estar monitoreando la base de datos, entonces también los podemos asignar o limitar esos permisos. Mantener un esquema de privilegios a tablas y comandos de sistema. Por ejemplo, usuarios autorizados que pueden cambiar datos y evitar permisos públicos, ¿no? Usuarios que nos cambian datos que no deberían, o por default también de permisos públicos es un tema importante, porque las bases de datos lo que tienen es, siempre que se conectan, dan por default que tienen un esquema o un permiso que le llaman public. Entonces, estos permisos públicos, como su nombre lo dice, quiere decir que si alguien se logra conectar a nuestra base de datos y algo tiene permisos públicos, pues lo va a poder ver o lo va a poder modificar o lo va a poder. Generalmente son públicos de Select, ¿no? Pero los va a poder ver los datos, ¿no? O ejecutar estos procedures. Entonces, también lo que nos dicen es, si de plano es información sobre todo confidencial, etcétera, también deberíamos de revocar estos permisos públicos. Constraints también
para forzar reglas, sobre todo los datos que son válidos, por ejemplo, integridad referencial. Recordemos que ponemos estas reglas para mantener también la consistencia de nuestros datos, pero también nos pueden ayudar a validar que los datos sean íntegros, ¿no? Como decíamos, que tengo la información que debe de ser. Ejemplo, la integridad referencial. ¿Qué usamos de integridad referencial? Ya habíamos comentado, ¿no? También es típico que usemos en integridad referencial. Como integridad referencial, ¿qué podemos usar? Hello, are you there? Una llave foránea. Una llave foránea, por ejemplo, es un caso de integridad referencial, sí. No es lo único, ¿no? ¿Con qué más podemos hacer? La llave foránea sería como lo más práctico, ¿no? Lo más fácil. Sí lo comentamos. I remember. So at least we have another couple of options. Just to guarantee the reference integrity. A foreign key, what else? Also, Si mal no recuerdo, era el compuesto. no. La parte de las llaves compuestas. No, bueno, es que eso estaría como que relacionado con la llave foránea. But no. There is at least another couple of options. Foreign key. What is the name of the process when we have an event, an automatic event in a table? Un trigger. Un trigger is another one, yes. And there is another option that is semi-manual. Utilizar catálogos puede ser. Could be. Not transactions itself, but also it could be a procedure, a sub-procedure, and functions. They can also help us just to guarantee the reference integrity. Pero sí, estas reglas también nos pueden ayudar, ¿no? Restringir autenticación remota a los objetos o ejecuciones remotas, ese también es importante porque a veces podemos consultar o vienen por default, consultar información, sobre todo cuando tenemos varios servidores de bases de datos en diferentes IPs, en diferentes computadoras. Entonces los podemos ligar, ¿no? Es lo que llamamos, o creamos un link. Los podemos ligar para hacer estas conexiones remotas. Entonces también eso lo podemos limitar. Si no estamos usando conexiones remotas, pues los quitamos, ¿no? En realidad, algunos manejadores lo traen deshabilitado y otros más bien por default lo traen habilitado, ¿no? Entonces también hay que ver cuáles son. ¿Qué objetos protegemos? El sistema operativo, los servicios, ¿no? Es importante. Nuestra base de datos también. Los archivos, recordemos, ya lo dijimos que cuando yo creo una base de datos, creo
creo archivos, ¿no? Archivos físicos. Vimos lo del table space, sí, ¿verdad? Ya ni sé. Déjenme pensar. Table space. ¿Cómo crear un table space? No, ¿verdad? No, Para ser honesto, no. No, no lo hemos. no, ya me acordé que no. Pero bueno, ese lo vamos a comentar. Pero lo importante es que nuestra base de datos al final corresponde a archivos físicos, ¿no? Que eso sí habíamos comentado, archivos que se crean en el sistema operativo. Entonces, pues también los tenemos que proteger, ¿no? Las vistas, stored procedures, functions, también las tablas, ¿no? Como tal, nuestros mismos datos, ¿no? Es todo lo que protegemos. ¿Y con qué lo protegemos? Pues básicamente son comandos de seguridad de nuestros datos. Ya habíamos dicho grant, revoke, deny. Eso es lo que nosotros utilizamos típicamente para nuestra base de datos, ¿no? Agregar, add, modify, alter, drop, user o logins, etcétera, ¿no? Limitar usuarios con privilegios administrativos, es lo que ya comentamos. Y los datos utilizamos algo que viene de la esteganografía. ¿Han escuchado la esteganografía? Digo, puede ser que no. Seguramente sí lo hemos usado. No. La esteganografía no es nuevo, no es un concepto nuevo. Viene de los griegos, ¿no? Inclusive, o antes creo. Pero se refiere al arte de ocultar las cosas o de ocultar algo, ¿no? Entonces, nosotros la mejor manera que hemos implementado para ocultar información es en algo que llamamos cifrado, ¿no? ¿Qué es el cifrado? El cifrado lo utilizamos para poner nuestros datos, dirían, en un conjunto de caracteres que en principio no tienen un sentido lógico, ¿no? Pues ya saben los típicos de ponemos algo y nos regresa puros garabatitos, ¿no? Entonces, estamos cifrando los datos. Esto es importante porque, no, bueno, dos cosas. Uno, los manejadores de bases de datos, y ahí sí, todos, por default ya traen esta funcionalidad. O sea, ya es nativa que en los manejadores podemos cifrar datos. Entonces, en principio, todos me permiten cifrar datos. A la pregunta que decíamos de cómo puedo proteger los sueldos, ¿no? La tabla de empleados, una alternativa puede ser el cifrado de datos. El cifrado de datos de tal manera que cuando le haga a alguien un select a la tabla de empleados o a la tabla de sueldos, pues no va a poder ver los sueldos, ¿no? Lo malo de esto, o sea, esa parte está bien. Lo malo es que, como todo, lo habíamos dicho, todo lo que se puede cifrar, pues también existe un mecanismo para hacer el descifrado de información o también le llaman desencriptar, ¿no? Todo lo que se puede cifrar, pues también se puede descifrar, ¿no? Dirían, lo cual, pues también es cierto, ¿no? Entonces yo puedo cifrar información y debe de haber algún mecanismo que básicamente es un algoritmo que me permite descifrar esa información. Pero dirían, si no estoy haciendo nada, al menos
sí empezar a hacerlo, ¿no? Sobre todo con la información confidencial, la información crítica, la información privilegiada que podríamos estar en nuestra base de datos. Yo no lo sé, pero sí tenemos dueños de esos datos que nos podrían definir o identificar cuáles son los datos más importantes. Será la otra pregunta que les iba a hacer es, ¿será conveniente que yo utilice estos mecanismos de cifrado que ya vienen en las bases de datos? Es decir, las bases de datos, para hacerles para ver la complejidad, ya traen una función donde básicamente es pues así tal cual, le paso un dato y me regresa el dato cifrado, ¿no? O sea, ya lo cifran. Es un store procedure, es una función, es pues no, básicamente sí, o es store procedure o es función, no, que ya los traen. Algunos, eso sí, para habilitarlo podría ser más engorroso, otros es más simple, ¿no? Etcétera, pero ya lo traen. La pregunta es si será conveniente que yo utilice estos mecanismos para cifrar en la base de datos o bajo qué escenarios será conveniente que yo cifre los datos con los algoritmos que vienen en la base de datos. ¿Qué opinan? O sea, ¿será recomendable? A ver, otra vez. Yo tengo store procedures que me cifran datos. O sea, que ya tienen programado el algoritmo. Entonces yo lo puedo usar para cifrar los datos. La pregunta es si será conveniente que yo utilice estos algoritmos para cifrar los datos en la base de datos. Yo creería que sí, solo si estamos seguros que quien lo programó es de fiar, ¿no? Ok, sí. Esa sería una. Y el por qué no lo usaría es justo porque supongo que este store procedure también debe de estar protegido, ¿no? Cuando el store procedure lo puedes encriptar también. Entonces, al mismo tiempo, si no sé quién lo hizo, pues no estoy muy seguro por detrás que haga. Entonces, como que se complica. Pero el algoritmo sí lo debo de usar. El store procedure no creo. Ok. Exacto. Entonces, como estos ya vienen por default en el motor de base de datos, pues quiere decir que lo hace MySQL, lo hace Postgres, SQL, Oracle. Ellos ya lo traen, ¿no? Digamos que pensemos que ahí pues está bien, ellos ya lo programaron y pues es confiable, ¿no? Más allá de eso, el tema efectivamente, Héctor, es si hay una forma de cifrar los datos con un store procedure. Efectivamente hay un store procedure que nos ayuda a descifrar los datos. Entonces, si cifro los datos usando este mecanismo, pues yo como DBA también podría descifrarlos, ¿no? Y entonces alguien podría observarme pues entonces mejor nada, ¿no? O sea, si tú lo cifras y tú lo descifras, pues es como otra vez caes en el soy juez y parte, ¿no? Entonces, sí, yo sé que los datos están cifrados, pero también sé que hay un store procedure que me ayuda a descifrar esos datos. Y entonces, si lo utilizo, sí, será un paso más, ¿no? Que hacer un simple select, eso seguramente.
pero si lo utilizo, pues podría obtener los datos originales. Y entonces alguien podría pensar, pues así que chiste, ¿no? Entonces, sí, como medida de protección contra usuarios privilegiados, llámense DBAs, pues a lo mejor no es muy conveniente. Como medida de protección para usuarios comunes y corrientes, o sea, pensemos ahora un usuario que tuvo acceso a la base de datos y no debería. Y entonces hace un select. No es un usuario privilegiado. Hace un select, por lo que quieran, tuvo acceso, se conectó en Excel, se bajó la interfaz gráfica y ya se conectó a la base de datos, etcétera. O es un H desarrollador que pues ahí anda de curioso, ¿no? Entonces, puede ser que este usuario se conecta y hace el select, pero no ve los datos, porque no tiene permisos para ejecutar un stop procedure o una función que me ayuda a desencriptar, ¿no? Entonces, por ese lado, sí nos ayuda a mitigar, ¿no? No nos mitiga todo el riesgo, ¿no? Digamos que lo mejor que se puede hacer y lo que se recomienda, de hecho, es si voy a cifrar datos, que el cifrado de datos se haga del lado de la aplicación. Uy, fíjense que ya entramos a un tema otra vez complicado. Aplicación. Que en la aplicación cifren los datos y entonces a nosotros nos mandan los datos cifrados. De tal manera que cuando me llega un insert a la base de datos, pues por mucho que yo lo quiera ver, no sé de qué trata, porque ya viene cifrado. Mejor aún, inclusive cifro el canal de comunicación, o sea, el enlace, ¿no? La red. Cifro aún en tránsito, ¿no? En la transferencia. Entonces cifro cuando creo el dato, o sea, en la aplicación, y cifro cuando transfiero los datos. Entonces en la base de datos pues ya se guarda y ya se recibe así, cifrado. Esa sería como que la mejor práctica en realidad. Luego no la implementan así porque al final cifrar los datos del lado de la aplicación pues requiere nuevamente recursos, ¿no? Recursos del lado del cliente. Y ahí empezamos a terminar en cosas como esta aplicación es lenta, ¿no? Y entonces dice, no, pues mejor que sea lenta la base de datos, ¿no? Que se tarde ahí en cifrar. Entonces, sí hay varios mecanismos, lo importante es que usemos alguno, que definamos cuál es el más conveniente para nosotros, para nuestra aplicación. Pero si tengo datos confidenciales, pues de menos utilizar algún mecanismo para cifrar esos datos, ya sea en la aplicación, en la red, en la base de datos, aunque sea, en cualquier lado, pero sí lo podríamos hacer para proteger nuestros datos, ¿no? Otra parte importante también es la actualización de versiones y fixes. ¿Qué quiere decir esto? Ya habíamos dicho que no es... Profe, una pregunta rápido. Sí. Si ciframos por triggers, ¿es más óptimo o es lo mismo? ¿Se tarda lo mismo? No, se tarda lo mismo. Ah, ok. Sí, sería lo mismo. La ventaja del trigger es que nos insertaría ya el dato cifrado, ¿no? Como es parte de la misma transacción implícita, entonces sí, pero sería lo mismo. Ok, gracias. Y al final sigue siendo la misma base de datos. Ok. Lo importante sí, cifrar, ¿no? Cifrar nuestros datos. Otra parte importante en estos temas de seguridad son las vulnerabilidades que tenemos
en el sistema operativo y en la base de datos. Entonces ya habíamos dicho que en la base de datos, ya ven que en su práctica tenían que buscar, bueno, no, más bien en el sistema operativo, tenían que buscar los fixes que tenían en su sistema operativo. Ya dijimos que esos fixes no son otra cosa más que corrección o correcciones a huecos de seguridad, a vulnerabilidades. No nos lo pintan así, pero pues básicamente es eso, de cualquier fixe, de cualquier aplicación. Y poníamos el ejemplo de nuestros celulares, ¿no? Que a cada ratito nos dicen, tienes que actualizar tu celular a la versión no sé qué. Ahí tenemos de dos opciones. No lo actualizo. ¿Qué pasa si no lo actualizo? ¿Dejará de funcionar? No, lo más seguro es que no deje de funcionar. O sea, dirían algunos, ¿puedo sobrevivir así? Lo más seguro es que sí, con mi base de datos. El tema es que si están mandando un fix, una actualización, es porque detectaron algo que en algún lado, ¿no? En algún lugar del mundo ya se materializó o ya se llevó a cabo. Entonces, pues lo que nos están diciendo es, como no sé dónde se va a materializar, te recomiendo que actualices este fix. Entonces, eso es lo que llamamos esas actualizaciones periódicas. Pero como decíamos, en el caso del celular, si ustedes actualizan su celular, les pide inclusive reiniciar, ¿no? El celular, ¿no? En la mayoría de los casos, cuando es sistema operativo del celular, les pide reiniciar el celular. Eso mismo sucede en la base de datos. Entonces, yo tengo fixes que tengo que estar actualizando y no nada más de la base de datos. También hay fixes del sistema operativo, ¿no? Que es lo que comentábamos. Pues también hay fixes del sistema operativo que tenemos que estar revisando. Y también hay versiones. Una versión o un cambio de versión, ¿no? Los que programan les será más familiar. Un cambio de versión sería un cambio o una actualización de la aplicación del sistema operativo, del manejador de base de datos, podríamos decir mayor. O sea, generalmente no nada más son enfocados a seguridad, sino incluyen mayores funcionalidades típicamente. Entonces, las versiones también las tenemos que estar actualizando de manera frecuente. Para que no nos pase el de ayer estaba funcionando bien y hoy no sé qué pasó, lo que recomendamos es generar un baseline. ¿Qué es un baseline? Como su nombre lo dice, es la línea base. La línea base de qué tengo instalado, qué permisos tengo, cómo tengo configurado el servidor de base de datos, etc. Entonces, la línea base hace referencia a cómo está mi situación actual, cómo está configurada mi base de datos, qué tengo instalado, qué tengo configurado. Dirían algunos, si no sé qué tengo, pues cuando me pregunten por qué ocurrió, pues no voy a saber, ¿no? O no voy a saber cuándo fue. Oye, es que ahora aparece el SDK instalado. Ah, no puede estar instalado, porque yo dije que se iba a desinstalar o que eso no estaba habilitado. Entonces es importante también saber que todas las bases de datos tienen una configuración, tienen parámetros de configuración. Vamos a ver dónde se pueden ver esos, pero todas las bases de datos tienen opciones de configuración. Un caso o un ejemplo de estas configuraciones es el puerto. Acuérdense que el puerto, cuando instalaron su manejador de base de datos, tenían la opción de cambiarla, ¿no?
cambiar el puerto. Ahora lo que dijimos es dejemos el puerto default, pero ese puerto lo podemos cambiar después de instalarlo. Entonces, esa es parte de esas configuraciones que tenemos en nuestra base de datos. Por cierto, será recomendable cambiar el puerto de conexión o no? O sea, cuando yo instalo un manejador de base de datos, ya tiene un puerto default. Pues igual depende porque, por ejemplo, si ya tengo en uso el de por default, sí o sí tengo que cambiarlo. Ok, eso sí. Entonces, por ahí va, ¿no? Y la otra es que aunque le pongas un de default, cuando haces un escaneo, el puerto te dice qué servicio es, así que tampoco es que ayude mucho para la seguridad. Uh-huh. Ok, sí. El puerto es una de las mejores prácticas cuando estamos instalando un manejador, cambiarlo. O sea, sí se recomienda cambiarlo. Sí, y lo que decíamos, y efectivamente, como decía Héctor, ahorita, pues podemos hacer un escaneo y saber en qué puerto está, eso sí es cierto. Pero si no lo cambiamos, ¿cómo sé cuál es el puerto default de Postgres? Lo busco en internet. Lo busco en internet. Y ya. Y ya, exactamente. Entonces, ¿se fijan? Miren, en internet buscamos cuál es el usuario default de Postgres. Y ahí me va a decir. ¿Cuál es el servicio default? ¿Cuál es la ruta default? O sea, y vean que estamos diciendo esto, a esta información cualquiera podría tener acceso. ¿Cuál es el puerto default de Postgres? Entonces, yo ya sé el puerto default, yo ya sé el usuario default, el administrador que se llama Postgres. Entonces, vamos facilitando, si lo ven así, vamos facilitando el trabajo de alguien que quisiera robarnos nuestros datos o acceder a nuestra base de datos. Entonces, por eso es que, aun cuando no nos resuelve todo el problema, ya habíamos dicho, no nos desaparece el riesgo, sí nos ayuda y es una buena práctica. De hecho, cambiar el puerto. Cambiar el puerto a algo, a cualquier otro, ¿no? Algo que no sea conocido, que sea pues exclusivo de nosotros, ¿no? Para que no se mantenga ese puerto default. Sí, esa es una alternativa. ¿Para qué más hacemos la actualización de versiones y fixes? Para proteger las bases de datos contra virus, ¿no? Virus diseñados para corrupción de datos, como podría ser SQL Injection. ¿Han escuchado de SQL Injection? No. Sí. Sí. ¿Qué es el SQL Injection? Cuando en un campo de entrada le ponen un comando de SQL y se les contesta, ¿no? Por ejemplo, yo tengo, bueno, en un curso de seguridad que nos daban, nos decían que este tipo de inyecciones se podía hacer desde un dashboard o una interfaz gráfica, ¿no? O sea, un portal, desde un text box, poder inyectar SQL. Por ejemplo, si te pidieran, ¿no? Al momento de loguearnos, usuario y contraseña, en el cuadrito donde está la contraseña, poder poner como scripts de SQL y que te respondiera con, pues sí, con la contraseña correspondiente del usuario. Exacto. Exactamente. Entonces, vean lo peligroso, ¿no? Que ahora ya tenemos mecanismos tanto para detectar como para prevenir esto, ¿no? Pero vean lo peligroso que es, ¿no? Aquí les pongo esta imagen, ¿no? Que dice, yo tengo un usuario, efectivamente, como decían, en un text box.
me equivoqué del usuario. ¿Cómo recibo este usuario? Pues típicamente nosotros lo que decimos es, le mando el usuario un select y le digo, dame los privilegios o dame las ventas que están en esta tabla donde el usuario es igual a tal. Usuario 1. Y me trae una serie de registros. Está bien. Pero si yo me equivoco, por ejemplo, en la sintaxis, y pongo un carácter especial, que esa es la idea, o pongo algo que no reconozca, ¿qué sucede cuando en la base de datos tengo dos sentencias y las ejecuto al mismo tiempo? La primera me manda un error. ¿Qué sucede con la siguiente sentencia? ¿La ejecuta o no la ejecuta? O sea, tengo dos selects, pensemos. Y el primer select me manda un error. ¿Qué pasa con el segundo select? Es que, según yo, depende del manejador. Si el manejador necesita sí o sí que un punto y coma cierre la sentencia anterior, la siguiente no se ejecuta. Pero No, si se cerró el punto y coma del anterior, perdón, la primera marca error y la segunda sí se ejecuta porque lo detecta como dos transacciones. Exacto, dos operaciones, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, sí depende ya sintácticamente del manejador, pero todos los manejadores tienen una opción para decirle hasta aquí ya terminé. Entonces yo me puedo equivocar y poner intencionalmente un punto y coma, lo cual sé que me va a poner un error de no sé cuál es la primera palabra. Y mi siguiente sentencia puede ser un select asterisco from users. Y me va a regresar la tabla de usuarios. A eso es a lo que llamamos una inyección de SQL. Es injection porque lo que dice es que a través del código están insertando sentencias de SQL que no deberían de ir, ¿no? Ese es el punto. Es una de las vulnerabilidades más grandes, efectivamente, como ahora nos explicaban, acerca de SQL, pero se puede prevenir. ¿Dónde creen que se puede prevenir? ¿O qué alternativas tenemos? ¿Dónde se corrige? No, porque esto sí es una falla de seguridad. ¿En el código? En el código. Exacto. Ya nos estamos entendiendo. Ya dijimos, todos nuestros males vienen de desarrollo. De los desarrolladores. De los H desarrolladores, exacto. El origen de nuestro problema son los H desarrolladores. Bueno, no, lo cierto es que, bueno, sí. O sea, esto se previene por programación. No tengo en la base de datos una opción que me diga no permitas inyección de SQL. No, esto viene por programación. Esto viene por pruebas, ¿no? O sea, en un área de pruebas nos deberían de ayudar a validar esto. ¿Cómo? Pues que todas las cajas de texto, por ejemplo, tengan lo que yo necesito, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento que le voy a dar cuando tenga caracteres especiales? Por ejemplo, un punto y coma, un apóstrofo, ¿no? Algo que me ayude a determinar que me podría marcar un error. Mejor aún, cachar el error y en lugar de dejarte pasar, yo ya caché un error y no te voy a dejar, no te voy a regresar los resultados. Aunque la segunda parte, o sea, el segundo select, sea exitoso, no te voy a regresar los resultados. Eso es lo que estamos diciendo. Una buena alternativa, de hecho, para manejar o que usan algunos desarrolladores es
en lugar de mandar sentencias directas a la base de datos, todo lo hago a través de Store Procedures. Entonces, en lugar de mandar un select directo a la base de datos, hago un Store Procedure que hace el select. ¿Por qué un Store Procedure? Porque un Store Procedure no me regresa el código. Y un Store Procedure solamente me va a decir exitoso o fallido. Y lo puedo yo controlar. Entonces, como manejo de errores, yo podría decirle, encontré un error, no te regreso el resultado. Y al usuario solamente le va a aparecer datos no encontrados, no puedo continuar, datos erróneos, etc. Pero no me va a regresar todos los resultados. Entonces, ahora hay mejores técnicas para protegernos. Hace algunos años era muy común que explotaran esta vulnerabilidad, ¿no? La vulnerabilidad es, si ustedes tienen, todavía la tenemos, como bien decían, si usan, por ejemplo, alguna de las herramientas de visualización de datos, llámese, esas no son tan vulnerables, ¿no? Pero Tableau, ClickView, Power BI, etcétera. Algunas de estas herramientas que las conectamos directamente a nuestra base de datos, pues típicamente son selects y no les permiten manejar estos procedures, son selects, pero ellos sí ya están haciendo esa validación, ¿no? Interna. Pero ahí es donde podríamos manejar ese código, ¿no? Cuando tenemos los selects. Entonces, otra buena práctica, siempre que sea posible, no deberíamos de utilizar sentencias directas en nuestro código. O sea, en nuestro código Java, .NET, C#, etc. ¿Qué son sentencias directas? Select, insert, update, delete. No debería de tener estas sentencias en mi código. Así, tal cual. En su lugar debería de tener funciones, Store Procedures, por ejemplo, que me permitirían evitar la inyección de código SQL exactamente. Revisar la versión instalada que tenemos de acuerdo a los servicios de base de datos que tenemos activos. Algunos manejadores no me permiten tener pues como tal desactivar o desinstalar algunos servicios. O sea, se los instalan por default. Entonces, si es así, revisar al menos si los necesito que estén activos y no para desactivarlos. Verificar periódicamente las actualizaciones, fixes, service pack de los manejadores de acuerdo al proveedor, lo que ya decíamos, ¿no? O sea, hacer las actualizaciones del manejador de base de datos, ¿no? ¿Dónde verificamos estos fixes, por cierto? O sea, ¿cómo sé que hay un fix del manejador de base de datos? En página oficial. Exacto, Internet. Y ahora ya Internet, y aquí sí, efectivamente, no tanto cualquier página, ya saben, hay que verificar la fuente, pues de preferencia en sus páginas. Todos los proveedores, todos, MySQL, Postgres, Oracle, IBM, DB2, Microsoft, etcétera, todos publican las vulnerabilidades en sus páginas. Y ahí les ponen los fixes.
En algunos casos, si ustedes tienen un contrato, lo que decíamos así tipo Premier, ¿no? O soporte dedicado, pues les envían un correo, ¿no? O sea, le dicen, salió una nueva actualización, hazlo, ¿no? Ahora sí que actualízala. Pero si no lo recibimos eso, pues no nos queda de otra más que estar revisando las páginas para ver si salió algo que yo tenga que instalar. Por cierto, ya ven que, bueno, por ejemplo, en Windows o inclusive en los celulares, ¿no? Tenemos actualizaciones automáticas de aplicaciones, porque el manejador de base de datos, MySQL, el que sea, al final es una aplicación. Entonces nosotros podemos tener activado que se actualicen, ¿no? Automáticamente. Si se actualiza automáticamente, lo que hacen es que van y revisan en las páginas oficiales donde se descargan, etcétera, y dicen, hay una nueva versión y lo instalan. Para nosotros, base de datos, ¿creen que sea conveniente eso? O sea, ¿creen que sea conveniente que yo tenga habilitada la opción de actualizar mi aplicación, mi manejador de base de datos de manera automática? No. No. ¿Por qué no? Porque justo nos puede pasar lo que hemos venido hablando, ¿no? En el caso de que entrara una actualización ahorita, por decir algo, mi base de datos se va a quedar ahorita. Exactamente. Se va a instalar, se va a reiniciar si lo necesita, o va a entrar en conflicto tal vez con algunos plugins que tengo, o bueno, no sé, algo desarrollado. O sea, son como que muchas cosas que podrían pasar. Exactamente. Entonces, si bien existe esa funcionalidad, particularmente para nosotros no es tan recomendable. ¿Por qué? Pues porque lo va a instalar, supongamos, de manera automática. Lo mejor que nos puede pasar es que pues necesita un reinicio y ya lo reinició, pues pierdo el servicio, ¿no? Y pues sí, me regañarán, ¿no? Digo, si es ahorita a las 9 de la noche, pues no pasa nada, a lo mejor no tanto, no es tan grave, hablando de impactos, ¿no? Pero si es a las 10 de la mañana, seguramente me linchan, ¿no? Esa es una. La otra es que a veces, pues, ¿cómo les diré? Instalamos cosas que a lo mejor no deberíamos de instalar y nuestra aplicación se vuelve inestable. Ya saben, típico de, no, pues es que hice una actualización, me pidió actualización y ahora me cambió los iconos, ¿no? O ahora está más lenta. Entonces, eso puede suceder. Que algo que estaba funcionando de repente por un fix de otra cosa, pero pues tocó, ahora es más lento, ahora manda errores, ahora está inestable, etcétera. Entonces, si yo dejo que lo haga en automático, más allá de que la hora que lo reinicie, etcétera, es que podría volverse inestable, ¿no? Y obviamente afectar el servicio. ¿Qué alternativas tendría? Porque lo de que tengo que hacer la actualización, la tengo que hacer. Para que no me sorprenda algo de, ahora ya no me puedo conectar después de que actualicé. ¿Actualizar en un ambiente de pruebas primero? Exacto. Voilà, otra vez. Actualizar en un ambiente de pruebas. Que seguramente tenemos. O inclusive, mejor aún, actualizar, pues, con nuestros H desarrolladores, ¿no? Pues prefiero que ellos se queden sin servicio, ¿no? A que mis 500 usuarios se queden sin servicio. Además, si lo actualizamos con los desarrolladores, dirían algunos, pues ya de paso nos están ayudando a probar. Entonces, corregimos, actualizamos
y ellos mismos nos ayudan a probar que todo está funcionando bien. Entonces sí, antes de pasarlo a producción, nuevamente, técnicamente, hacer una actualización de un fix no tiene gran ciencia en el sentido de bajo la aplicación, la desempaqueto, la instalo, reinicio y ya, ¿no? Estrictamente hablando, pues es eso. ¿Dónde toma relevancia? Pues en las consecuencias que puede tener de eso, ¿no? Entonces, el proceso no debería de ser de producción hacia atrás, sino más bien, nuevamente, actualizo desarrollo, actualizo pruebas, validamos y instalo en producción. De hecho, vean que la actualización han escuchado seguramente sí han escuchado, ¿no? A muchos nos toma esta palabra, pero luego hablamos de migraciones de bases de datos. ¿Qué es una migración de base de datos? Es una Pues tal cual. Tengo una base de datos, no sé, en un SQL 17. Ajá. Y en lugar de actualizarlo y evitar temas de como de usuarios que se pierdan, bueno, no que se pierdan, más bien para evitar que algo entre en conflicto con la actualización, mejor me llevo toda la base de datos a una 2019 poco a poco y después la 2017 le instalo o la deshabilito. Uh-huh. O Exacto. cambio de motor. O cambio de motor, ¿no? Como decíamos, antes teníamos dinero, pagábamos Oracle. Ahora ya no tenemos dinero, ahora nos tenemos que migrar a MySQL. O sea, cambiar el motor. Todo eso es un proceso de migración, luego vamos a hablar de eso. Pero al final es una actualización también de versión. Entonces las migraciones son un cambio, ¿no? De versión. No es trivial, ¿no? Y hay inclusive en las migraciones, lo que decíamos, no es netamente un tema tecnológico. En algunos casos tengo que involucrar al usuario para decirle, tienes que probar. ¿Cuándo? Pues sorry, con zorrito, ¿no? O sea, el fin de semana. Ya ven que hay usuarios que se sienten privilegiados, ¿no? Así de, ay, no, ¿yo por qué, no? Bueno, si no vienes y si algo llega a fallar, is under your own risk, ¿no? Is your responsibility. Pues sí, o sea, no hay de otra. Ahora sí que son ellos o soy yo. Entonces sí, tenemos que estar actualizando. Desafortunadamente es algo que estamos haciendo periódicamente. No importa. En Linux, en Windows, en Oracle, en SQL, en Postgres, en todos, todos están cortados de la misma tijera, ¿no? Quizá ahora esta parte, y ahí ya depende, pero con la nueva tendencia que es en la nube depende de los servicios que esté contratando. En algunos casos, los proveedores de nube, Google, Amazon, Microsoft, me ayudan con esas actualizaciones, ¿no? Garantizándome cierto nivel de servicio. Entonces sí, en algunos casos eso se ha facilitado un poco, pero no quiere decir que yo me desentienda. No tenemos que hacer. Luego viene validar el roadmap y proceso de migración del producto, efectivamente. O sea, ¿cómo lo vamos a migrar? ¿Qué entienden como roadmap? Bueno, sí, más allá de el mapa del camino, ¿no? Como las... Tenemos... No, perdóname tú. Adelante. Adelante.
Bueno, o sea, como la lista de actividades, tal vez a realizar de cierto proceso, especificando como fecha de inicio, fecha fin de cada actividad. Aunque ese sería más como un plan de trabajo, ¿no? Sí. Pero sí va por ahí, va por ahí. Quizá nos falta por ahí algo más. Alguien más iba a comentar. Es que no sé si me estoy adelantando, pero es la parte donde decides qué tipo de migración quieres. Ok, sí, también. Bueno, yo entiendo eso por roadmap, decidir qué tipo de migración quieres primero y sobre ese justo trazar cómo lo vas a hacer. Ok. Sí, aunque no, el roadmap no necesariamente lo aplicamos nada más a la migración, sino en general al software, de hecho, es muy común, o en general a productos o servicios. Pero básicamente habla de una visión a futuro, sí como esas actividades, sí como el de hacia dónde me quiero mover. Entonces, hoy nosotros no sé ni en qué año estamos, en 2023. Entonces, en 2023, si nosotros hablamos de algún producto, el que quieran, de MySQL, de Postgres, de Oracle, de SQL, etcétera, esas empresas ya tienen cuáles van a ser las siguientes versiones. Y entonces nos dicen, ¿sabes qué? La nueva versión la voy a sacar en 2025. Ya lo sé que ustedes dirán, en 2025, pues para empezar, no sé si voy a estar aquí, ¿verdad? Pero 2025, pues todavía falta. Entonces, lo que nos están diciendo es, hay un plan, sí, pero plan a futuro de versiones en este caso, para saber qué va a pasar con esta solución, con este producto, en este caso el manejador de base de datos, a futuro. Por ejemplo, alguien nos podría decir, no sé, Oracle, ¿en cuál se quedaron? Oracle 19, ¿no? Oracle 19 ya no va a existir en 2024. Por ejemplo, es un ejemplo, ¿eh? Entonces, lo que me están diciendo es, tú que utilizas Oracle 19, tienes que prepararte para cambiarte a otra cosa. ¿A qué otra cosa? Pues no sé, a Oracle 22, o a MySQL, o a Postgres, no sé. Lo que te estoy diciendo es que Oracle 19 ya no va a funcionar. Y me están diciendo, vean, hoy, noviembre 2023, y a lo mejor me dicen, en 31 de diciembre del 2024 ya no va a funcionar. Dirían algunos, me están avisando un año antes para que yo programe y haga mi planeación de qué voy a hacer. Entonces, este roadmap, que es esa visión a futuro de hacia dónde va el manejador de base de datos, en este caso, en lo que nosotros tenemos que investigar son dos fechas. Una que se llama End of Life y otra que se llama End of Support. End of Life, como su nombre lo dice, es el fin de vida de un producto, de una versión de un manejador. Para que tengan una idea, es como si dijeran, ¿qué versión de Windows? Por ejemplo, Windows 7, ¿no? O sea, ustedes son muy jóvenes, pero a lo mejor sí les tocó cuando iban en la secundaria, ¿no? Windows 7. Hoy, si yo quiero instalar Windows 7, no puedo entrar a la página de Microsoft y bajar el software porque ya no existe.
ya acabó su ciclo de vida. Es un end of life. Y seguramente si investigo ahí dirá, pues el end of life de Windows 7 fue en, no sé, 2010, ¿no? No sé. Es una fecha. Son fechas estas. Entonces yo lo que quiero saber es cuándo va a terminar mi producto que estoy usando. Súper importante para nosotros. Porque por un lado, ya lo dijimos, yo sé qué versión voy a tener, qué versión tengo del manejador, pero debo de saber hasta cuándo está vigente esa versión. ¿Qué pasa? Imagínense que me dice, no sé qué versión les gusta. Bueno, yo tenía instalado la versión 13 de Postgres, ¿no? Bueno, si vieron ahí en mis servicios, yo tengo la 13, 14 y 15. Si yo buscara los end of life de esas versiones, seguramente me dirá Postgres 13 termina, no sé, en 2024, ¿no? Decíamos el 31 de diciembre del 2024. Postgres 14 termina el 31 de diciembre del 2025. Y Postgres 15 termina en 2026. Y así sucesivamente. Eso me pueden decir, o pueden ser otras fechas, ¿no? Más largas inclusive. En algunos proveedores inclusive manejan cada ciclos de 3 años, ¿no? Cada 3 años sacan nuevas versiones. No sé si se habían dado cuenta, pero acá también sucede. Entonces, ¿qué pasa si ya me dijeron la versión de Postgres 13 termina su end of life el 31 de diciembre del 2024? Y entonces yo como buen DBA, ¿no? Es más, como buen DBA mexicano, pues lo dejé, ¿no? No hice nada. ¿Qué pasa cuando llego al 31 de diciembre del 2000? Bueno, no al 31 de diciembre, al 1 de enero del 2025. ¿Qué sucede ahí? Es cuando dejan de tener soporte, ¿no? Y actualizaciones justo. Y parches de seguridad, ¿no? Exacto. Bueno, más o menos, pero sí va por ahí. Tenemos otra fecha que se llama End of Support. Fin del soporte. Entonces son 2 fechas importantes. Algunas veces coinciden, o sea, es la misma fecha, pero no siempre. Al menos la fecha de End of Life es igual o menor que la de End of Support. Entonces, depende del manejador y de la versión. A veces les dirán, pues mira, ya llegó el 31 de diciembre del 2024 y tú no lo cambiaste. End of Life quiere decir yo, Oracle, ya no voy a trabajar en esa versión. Ya no voy a sacar fixes. Ya se muere. Aquí termino yo como fabricante de software, aquí termino de trabajar en esta versión. Y puedo llegar con un soporte. ¿Qué quiere decir el soporte? Que en caso de que tú tengas alguna falla con la versión 13 de Postgres, me puedas hablar y decirme, oye, pues fíjate que falló la versión 13, ayúdame, que no sé qué. Si yo tengo un soporte contratado, me van a ayudar, siempre y cuando esté en esta fecha de soporte, todavía esté vigente. Por eso les digo que típicamente el end of support es después. Entonces, lo que me está diciendo Postgres es que end of life 31 de diciembre del 2024. Quiere decir que hasta ahí ellos dejan de programar sobre esta versión. Pero
yo lo sigo usando. O sea, ellos me dicen, esta versión está soportada. Quiere decir que si en caso de que algo llegue a fallar, sí me van a ayudar. Sí podrían sacar un fix para corregir algo solamente. Pero nos anuncian una fecha de fin de soporte también. Nos dicen, pues ¿sabes qué? Que el end of support es el 30 de junio del 2025. Es como un periodo de gracia para que nos digan, te tienes que cambiar. Y entonces llega el 30 de junio, o mejor aún, el 1 de julio del 2025, y yo no hice nada. Ya se acabó el end of life, ya se acabó el end of support. Lo que me están diciendo es, en caso de falla, el 1 de julio, yo voy a hablar por teléfono y les voy a decir, oye, mi base de datos está lenta, me manda un error, me robaron datos, lo que ustedes quieran. Y lo que me van a contestar en automático es, ¿qué versión tienes? La versión 13 de Postgres. Ok, solución, cámbiate de versión, y me cuelgan. Y voy a volver a marcar, solución, cámbiate de versión, y me cuelgan. Estas fechas las ponen para que nos preparemos con antelación, con mucha antelación. Si observan, son años, generalmente. Les avisan mucho tiempo antes. Y nosotros, como DBAs, es nuestra responsabilidad estar revisando, es tener súper conscientes cuándo es mi fecha de fin de soporte, cuándo es mi fecha de fin de vida del producto que estoy utilizando. ¿Por qué? Porque yo tengo que hacer un proceso de migración. Y el proceso de migración, pues como su nombre lo dice, es un proceso. No es algo que lo haga en 5 minutos. No es algo trivial. Dirían algunos, tiene su chiste. Luego vamos a hablar de migración, pero tiene su chiste. Entonces, no es para nada, es algo sencillo. Por eso es que ellos, los proveedores, los dueños del software, se adelantan y nos dan estas fechas para que después digas tú, te avisé con tiempo. No importa si tienes 1 o 1000 servidores de bases de datos. Tú tienes que hacer un plan para cambiarte de esa versión porque ya te dije que no es la última. Y es más, ya te dije que la voy a dar de baja. ¿No? Oracle 9, no, que es viejita, ¿no? Si yo tuviera un Oracle 9, que déjenme decirles que por ahí andan, algunos por ahí andan usándose todavía estas versiones. Oracle 9, si hoy yo lo quisiera instalar, no lo puedo ya descargar. Y cuando hable a Oracle me van a decir, no, pues esa versión ya no la tengo, ya no la puedes instalar, ya no está soportada. Oye, pero es que yo la uso y ahí tengo mis usuarios y es crítica y bla, bla, bla. Pues a lo mejor en algunos casos, si son clientes VIP, etcétera, los van a atender, pero déjenme decirles que les van a cobrar, dirían, las perlas de la Virgen. O sea, va a salir muy caro. Les va a salir mucho más caro pagar por algo que no hicieron y que después van a tener que hacer de manera urgente. Parte de nuestro proceso de administración es estar súper conscientes de que existen estas fechas, de que tenemos que hacer seguimiento a las versiones, a los fixes, a las fechas de soporte, a cuál es el roadmap de nuestro manejador, ¿no? MySQL era open source. Bueno, sigue siendo open source, ¿no? Más bien era después lo compró, ¿no? Oracle. Y pues ahora es un producto de Oracle. Eso tuvo que estar en su momento
como parte de este roadmap, ¿no? Donde decían, mira, hasta ahorita va a ser gratis. Bueno, ahorita creo que sigue siendo gratis, ¿no? Pero no sé si en algún momento van a decir, va a desaparecer MySQL. Porque pues Oracle va a decir, pues yo ya tengo Oracle. Y compré MySQL porque era mi competencia. Pero ya que lo compré, pues ya saben, típico, pues lo desaparezco. Si es que lo quieren desaparecer, que debería estar en su roadmap, me deberían decir, esto desaparece en 2030, no sé, 2028. O sea, me están diciendo que tienes que mover de ahí. ¿Ok? ¿Dudas? Hasta aquí. No. ¿No? No, ok, aquí lo dejamos porque ya me extendí apegándome a mi quinta enmienda. Y nos vemos el sábado. Nos escuchamos. No se olviden de que tienen que cargar su práctica mañana 8:55, ¿no? Que no. Sí, maestro, gracias. Ok. Listo. Gracias, buenas noches. Gracias. Nos escuchamos el sábado. Nos vemos. Gracias. El sábado.